la defendían, a pesar de que los iba asesinando a cada uno, ¿no? Entonces fue un conjunto de gente que metí ahí, había pintores, había músicos, que entraron como actores también. Y entonces todos hacían de todo, hacían un poquito de música, pero actuaban. Fue una obra que me gustó mucho porque revelaba un potencial tanto del artista como tal, como de un tema que estaba de moda. Estamos hablando de los años 80. Y de lo que has escrito, bueno, ¿alrededor de cuántas obras tú? Tengo escritas, pues debo tener unas 25 obras más o menos. ¿Y de estas cuál ha sido con la que más estás encariñado? No sé, Bueno, no sabría tampoco, pero hay una que se ha representado mucho, que es una pastorela. Esa pastorela la estrené aquí en la Casa de la Cultura y la estrené estrenándose también al mismo tiempo el Teatro al Aire Libre de la Casa de la Cultura, donde no había sillas, no conseguimos sillas, no nos alcanzó el dinero para poner sillas, pero hubo mucha gente y todo el mundo estaba de pie. Entonces me llamó mucho la atención porque así me imaginé los principios del teatro, ¿no? Los inicios del teatro, cuando la gente, si quería sentarse, tenía que llevar su silla, ¿no? Pero como acá no se les avisó, pues todos llegaron sin silla y todos tuvieron que estar parados un poquito más de una hora que duraba la representación, pero era tan alegre la cosa que la gente lo soportó. Había un poco más de 1000 personas ahí paradas. Solamente así cabían 1000 personas en un lugar donde no cabe. Con sillas caben unas 300, 400 personas, cuando mucho, ¿no? Pero ahí todos parados y uno encima de otro, pues se no pudo tener una cantidad enorme de gente. Y eso me gustó mucho. Y se ha presentado en otras partes, a veces me han invitado. El problema de los que escribimos teatro es que muy pocas veces sabemos dónde se presentan nuestras obras o nos vamos enterando mucho tiempo después, ¿no? Esta pastorela se presentó en 2 o 3 poblaciones de California, de Estados Unidos, y yo me enteré mucho después, ¿no? Que estuvieron muy bien y toda la cosa. Y aquí en Michoacán y en otras partes del país se ha estado representando, pero desafortunadamente no he tenido, más que en 2 ocasiones me han invitado a la presentación de la pastorela, sí, y hay una obra también que se llama, ¿cómo se llama? Es una obra que habla, que es una pequeña sátira y una burla al asunto del noviazgo. Y ocurren unos noviazgos muy tontos. Cuando es uno joven, como que nadie le dio un instructivo de cómo debe enamorarse y cómo tratar estos asuntos. Entonces se hace de una manera medio rara, ¿no? Y después ya crece uno y se arrepiente. ¿Por qué lo hice así, no? Cuando debería ser como en las películas. Quizá la única noticia que tiene uno, o el único manual que podría tener, serían las películas, pero no siempre las cosas salen como en las películas, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante serio. Entonces hice esta obra con esa idea, pero ocurría en una época o en un lugar donde había una guerra, sin que nadie supiera que existía una guerra, ¿no? Y pasaban los aviones y había explosiones. Entonces a la gente le parecía muy rara la obra, pero esa la estrenamos en el año de 1974 o 75, no recuerdo. Estaba todavía la época del problema de Vietnam terminándose, pero había otras guerras en el mundo, ¿no? Y entonces uno viendo desde lejos esas guerras veía que era muy tonto, muy poco eso, ¿no? Y la obra se llama El sol se mete por allá, que trataba de hablar de que tendríamos que buscar la solución de muchas cosas, más bien dentro de uno que fuera de las personas. Entonces, un poquito esa es la idea de esa obra. Qué interesante. Oye, ¿de qué manera a ti crees que como artista te haya influido en la sociedad moreliana al hacer tu trabajo? Bueno, mucho, sí. Yo llegué a Morelia cuando había 150,000 habitantes. Todo el mundo se conocía. Morelia ha sido una ciudad con un problema bastante serio, un problema religioso. Morelia del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Alguna cosa así. Yo he tenido un problema muy serio porque siempre he traído el cabello largo. Hoy lo traigo corto porque ayer me lo corté,
normalmente me lo dejo crecer cuando empieza el frío y me lo corto cuando empieza el calor, ¿no? Y como siento como que empieza un calorcito, ya me lo corté. Entonces, cuando traigo el cabello largo tengo problemas muy serios. Y sobre todo en esos años, en los años 60, por ejemplo. Cuando yo llegué en el año 62, acababa de tener un problema bastante serio en la Universidad de Michoacana. Al rector Elí de Gortari lo corrieron, precisamente la derecha, ¿no? gente de la derecha lo corrió de la rectoría y luego esa gente de la derecha se apoderó de la rectoría, muchos han sido rectores y en fin, por eso la universidad sigue siendo un proyecto de una universidad de izquierda que no puede serlo porque la maneja la derecha, ¿no? Es muy extraño. Pero entonces ha sido mucho, incluso Ríos le llama mochelia, ¿no? Por ese problema tan serio que tiene de una religión malentendida. El concepto de la religión malentendida, pues yo la conozco en mi familia porque la gran mayoría pues eran cristeros y tenían esa información. Era gente muy ignorante en el aspecto de la religión, ¿no? Y en mi familia hubo sacerdotes y monjas y cosas de esas también que eran gente muy ignorante, ¿no? Es mentira que en el clero exista un gran conocimiento, ¿no? No es cierto. Hay gente con muy buena formación, gente que incluso va a finalizar sus estudios a Roma y cosas de esas. Pero eso no garantiza que sean gente genuinamente con un conocimiento humanístico importante. Morelia tenía esos problemas, entonces a mí se me atacaba mucho por traer el cabello largo. Una vez no me dejaron entrar a la catedral, se casó un amigo y me invitó, entonces yo fui a la boda, él se casó en la catedral porque era riquillo y no me dejaron entrar. Un sacerdote, un fulano también, que ya después bueno, no viene al caso. El caso es que no me dejaron entrar porque tenía el cabello largo, ¿no? Y que era impropio entrar así. Yo digo, pero ¿cómo? Si ustedes son católicos, ustedes veneran a un greñudo que está ahí adentro. Y no me dejan entrar porque traer el cabello largo, es una estupidez, ¿no? Bueno, cosas. Bastante. Y el católico es así un poco una gente dada un poco más a odiar que a amar, ¿no? Se supone que Cristo vino y, bueno, pues, él traía la greña larga sin saber, pues, que eso después iba a ser un problema, ¿no? Y el barbón y toda la cosa. Entonces era un hippie, ¿no? Pero en esa época no se le llamaba hippie. Pero sí era un revolucionario, pero su idea revolucionaria, la base de ella era el amor. La gente, para poder ser feliz, para poder entender este mundo, tiene que amar y no odiar. Mientras más odie la gente, más guerras va a haber. Mientras más ame, menos guerras. Eso no lo han entendido los católicos, entonces son más dados a odiar que a amar, ¿no? El católico es alguien que critica fácilmente. Y yo lo veía en la iglesia, porque yo iba todos los domingos, como buen católico, a la iglesia, y veía que la gente estaba ahí criticándose y hablando. Incluso hay algunas obras que tengo sobre eso, ¿no? Pero de alguna manera eso hacía que mi forma de pensar también tuviera que ver con lo que estaba produciendo en un momento determinado, ¿no? Tanto en el teatro como en la música. A ver, ahora platícanos un poco de la obra de Estampas. ¿Recuerdas en qué año la escribiste? Estampa la debo haber escrito por ahí de los años 80. Y también era más que nada para responder a un trabajo que estaban haciendo en ese momento uno de mis hijos con su esposa, ¿no? Se casaron muy jóvenes, los tuvieron que casar, no sé, pero eran muy jóvenes, y entonces los dos eran artistas. Les interesaba también el teatro, estaban en la música, estaban en otras cosas, en la pintura, pero habían hecho algo de teatro y todo, pero entonces hice esa obra precisamente para ellos, ¿no? Para que la representaran con la idea de que mostraran varias ideas de ellos mismos, ¿no? En cuanto a qué es nuestro país realmente.
Había una pregunta desde hace muchos años de qué es ser mexicano, de que lo mexicano es algo que nos identifica, pero nadie puede decir qué es realmente lo mexicano, que podría ser los tamales o pozole, qué otra cosa. Ya varios ensayistas han trabajado mucho sobre eso, la filosofía misma ha trabajado mucho sobre ese asunto. Octavio Paz ya había hecho El laberinto de la soledad con todas esas propuestas y muchos otros, ¿no? ¿De qué podría ser este asunto de llamarse mexicano? O sea, el hecho de nacer en México no nos da el carácter de lo mexicano, porque, quién sabe, tampoco se puede hablar de lo gringo, ¿no? Ser gringo es alguien que nació en Estados Unidos, pero no es toda la gente. O sea, tendríamos que decir que ser gringo es ser prepotente, por ejemplo, pero pues no. ¿Estado? Sí, gandalla, ¿no? Pero no, hay mucha gente muy buena onda en Estados Unidos, entonces eso ya se saldrían de... Ser mexicano, ¿qué sería? Ser borrachote, por supuesto, ¿no? Tomar hasta caer... Macho. Pero bien macho, sí, tener muchas mujeres. Estamos hablando más de los hombres, ¿no? Sí. Las mujeres así como que no las tomamos muy en cuenta en muchos aspectos, ¿no? No solamente en México, en buena parte del mundo, ¿no? Muy bien. Mira, quisiera preguntarte si ¿recuerdas cómo se encontraba políticamente y culturalmente Morelia en ese entonces? Cuando tú la presentaste Cuando se presentó esta obra. Ajá. Bueno, sí. El problema político siempre ha sido el mismo. El quehacer político ha sido muy infantil, ¿no? En Michoacán. Nuestros gobernantes han sido gente improvisada. En términos generales, podemos hablar de muy poca gente que haya hecho realmente una labor importante para el Estado. ¿Cómo podría hacerse una idea clara de qué es ser gobernante, ¿no? Que es un poco el trabajo que estamos haciendo con el quehacer artístico. El quehacer artístico tiene que llevarnos hacia una concepción de las cosas con una claridad fundamental que tiene que ver con la cultura en general. Entendemos como una persona culta a una persona que es consciente de sí misma y de su papel en la sociedad, ¿no? Entonces no es culto quien tiene más dinero, porque es una persona rica, o quien se viste mejor porque es una persona elegante, o quien viaja mucho, no sé, quien ha leído más libros. Eso no es una persona culta. Una persona culta tiene que ser esa, que tiene una conciencia de sí misma, de su tiempo, de su función en esta sociedad. Entonces, ¿quién debería ser más culto? Pues el gobernante. El gobernante, porque de él depende todas las demás personas. Entonces tiene que ser tan consciente de todo esto, grado de que no dé un paso, de que no dé una orden, sino cumple una función eficaz para ese momento en que está viviendo. De hecho, ser culto es ver hacia adelante, es ver el futuro, poder construir futuros. El gobernante debe ser alguien, o el político en general, alguien que construye el futuro, que está ayudando para que esto que está ocurriendo ahora, que a veces no es muy bueno para todos, pueda ser mejor para los que van a venir, ¿no? ¿Tú crees que eso haya influido en tu forma de describir, digamos? Sí, ha influido mucho. Incluso en algunas partes de mis textos hay esas propuestas, ¿no? En el sentido de que no es justo que se sea tan improvisado. Para hablar de gobernantes cultos en Michoacán hay muy pocos. No creo que sean más de 5, o sea, los dedos de una mano de nuestros gobernantes, ¿no? Ha sido gente bastante ignorante y bastante torpe. No hablemos ya de nuestros diputados, ¿no? Que han sido gente nefasta. El estado de Michoacán está en situación muy grave, terrible, precisamente por esa gente, ¿no? Por esas gentes que nos han gobernado o desgobernado, ¿no? Que han malversado los fondos públicos, que han malversado la vida del Estado, que han echado a perder muchos proyectos que
que la misma sociedad tenía. No han tomado en cuenta las necesidades de la sociedad. No digo yo que sean gente mala, o sea que cuando alguien llega de gobernador, digamos, este gobernador quiere destruir al Estado, sino al contrario, sabemos que es alguien que viene con muy buenas ideas, pero el poder echa a perder a la gente y eso no se dan cuenta. Ya para terminar, en la obra de estampas, ¿usted en qué género la clasificaría? Sería principalmente como farsa, aunque me interesaba hacer con ella una especie de pequeña comedia musical, ¿no? Con las canciones mexicanas y todo esto, ¿no? Finalmente queda en una farsa musical, digamos, ¿no? Exacto. Ese sería fundamentalmente. Con fondo cómico, ¿no? Sí, todo el proceso es cómico y a veces es muy ácido, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Pues feliz de la vida. Gracias por sus consejos. Nada más quería, por último, nos puede dar unas palabras para la comunidad artística, ¿no? Que las nuevas generaciones que vamos empezando a forjar el teatro, por lo menos. Algo que nos pudiera decir. No, pues lo principal sería eso, de cuál sería la función del artista también. El artista es importante en una sociedad porque es el que ve un poquito más allá. El artista tiene cierta capacidad de ver, de analizar lo que está ocurriendo y decir esto no puede ser de esta manera, hay que transformarlo y entonces el artista debe transformarlo de muchas maneras, ¿no? Con su trabajo propio, con el trabajo de conjunto, etcétera.